Esta es una revolución de las conciencias. Gracias, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Exponerle, presidente, hace unos días, como usted bien sabe, estalló la huelga en Interjet, esta aerolínea que ya traía problemas y al parecer pues, la pandemia, como a muchas aerolíneas, le vino todavía a dar peor. Pero esto también se enmarca en el siguiente, pues en el tema de las aerolíneas nacionales. Mexicana de Aviación, como sucedió en el gobierno de Calderón, todo este problema que ya se venía arrastrando y por supuesto que estos gobiernos identificados con la privatización, con el saqueo, etcétera, pues vino todavía peor. Ya aquí le he expuesto lo de Mexicana de Aviación, usted también en el gobierno federal se ha expresado al respecto, pero todo esto va en detrimento de tener una debilitada aviación nacional. Y esto es preocupante porque evidentemente pues se va perdiendo este alcance de aerolíneas nacionales y pues el cubrir las rutas tendrían que ser cubiertas en este caso pues por aerolíneas extranjeras. Presidente, en este contexto y perder la conectividad en el país, por supuesto, en este contexto de lo delicado que se encuentra la propia economía y que le pega tan fuerte a la aviación, a las aerolíneas nacionales, ¿qué pudiera responder al tema? Ya que se trata de un tema muy importante para el país, ya a nivel nacional, repito, tema de Interjet, tema de Mexicana de Aviación y así pues se tiene muy pocas opciones y lo peor, los trabajadores, los clientes pierden oportunidad. Ahora, por ejemplo, a muchos de Interjet pues se les debe pues el viaje o devolución de dinero, se les deben quincenas a los trabajadores, etcétera. Quisiera yo preguntarle al respecto si hay un plan del gobierno al respecto. Bueno, lo que está sucediendo, en efecto, tiene que ver con la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas. En el caso de Interjet ya venía arrastrando deudas, incluso al fisco, al SAT. Y nosotros hemos estado pues buscando que se llegue a un acuerdo, a un arreglo. Sin embargo, ha habido mala administración. Ojalá y los dueños decidan rescatar la empresa o buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Ahora, con lo de Altos Hornos, hubieron propuestas en ese sentido, de que nosotros interviniéramos para rescatar Altos Hornos, porque en efecto son muchos empleos. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. Es el método, el mecanismo de FOBAPROA. Convertimos las deudas privadas en deuda pública, porque ¿qué es un rescate? Es que se use dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para sacar adelante una empresa, pero
tenemos todos que pagar y tenemos que optar. ¿Destinamos el dinero para eso o lo destinamos para garantizar la educación, la salud, el desarrollo del pueblo, del país? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Hay afortunadamente empresas de aviación que están operando bien. Tengo información que no tiene problemas económicos, financieros, una empresa que es bastante accesible por sus costos, sus tarifas, que se llama Viva Aerobús. Viva Aerobús. Y ahora no me van a cobrar ya el pasaje, ya. Después que estoy haciéndole la publicidad. No, pero también la otra que es Volaris y Aeroméxico, ahí va también. Sí. El problema está en Interjet, básicamente, ¿no? Sí, lo de Mexicana, pues ya conocen ustedes la historia de cómo se privatizó. Fue la primera línea aérea que se privatizó durante el gobierno de Fox. Se la entregó a un amigo, una gente cercana, que le ayudó en la campaña del 2000, señor Azcárraga. Y mal manejo y quiebra de la empresa. Al siguiente sexenio se repitió lo mismo con Aeroméxico. Era pública, le ayudan en el fraude a Calderón y le entrega a particulares, a los que le habían ayudado en el fraude. Afortunadamente, pues se mantiene y ojalá sea así, sobre todo por los trabajadores. Entonces surgió Interjet y ojalá y se reestructure y salga adelante por los trabajadores, y lo que podamos hacer nosotros con los límites que tenemos, porque tenemos que cuidar el dinero del pueblo, tenemos que cuidar el presupuesto. Entonces, tenemos que hacer rentable el presupuesto, que rinda. ¿Dónde se destina el presupuesto? Y en lo que podamos ayudar, ¿no? Siempre. Pero si optamos por el modelo anterior del rescate, bueno, es tan sencillo como decir, ¿y quién rescata al pueblo? Que fue lo que se debió haber pensado cuando el FOBAPROA. ¿Por qué rescatar a los bancos y por qué no rescatar al pueblo? ¿Que el que tiene una tienda de abarrotes y le va mal, lo rescata el gobierno? ¿Por qué rescatar a las grandes corporaciones financieras en quiebra y que sean los mexicanos los que paguemos? Miren lo del FOBAPROA. El otro día estuve en Manzanillo y me equivoqué porque hablé de un libramiento que se va a hacer con inversión privada
y dije que iba a costar 12,000 millones. Y la verdad es que son 2,000 millones. Antes de salir de Colima, pues lo aclaré que no eran 12,000, sino 2,000 millones. Y me acordé de Zedillo, cuando hizo el cálculo de que el rescate de Fobaproa nos iba a costar 180,000 millones y nos costó 1 billón. Eso de inicio, porque ya hemos pagado otro billón de intereses y seguimos teniendo la misma deuda de 1 billón. O sea, como que le falló un poco, ¿no?, en el cálculo, pero está considerado como un gran economista, un paladín de la economía. Y para finalizar, presidente, el tema de Correos de México, preguntar, ¿se ha planteado modernizarlo? Este sistema es tan fundamental que actualmente es usado por muchísimos mexicanos y mexicanas para el comercio. Más ahora con la pandemia, muchos se han optado por estar a través de las plataformas de Internet y se acude regularmente, no todos, pero la mayoría, a correos, porque a través de este servicio público, que también se ha descuidado bastante por gobiernos anteriores y prácticamente era como dejarlo a su suerte, a pesar de que según datos que recabamos, cubre prácticamente el 98% del territorio a través de sus oficinas, de sus servicios, etcétera, de los carteros, que también a veces han sido bastante olvidados, pues por el desuso de las cartas. Sin embargo, no solamente son cartas y ojalá se siga preservando eso, sino también la paquetería. Este es el negocio que muchas empresas, que no es que se les retire del negocio, ellos siguen dando este tipo de alternativas. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos pues accedemos a este servicio porque está más al alcance y a través de eso se puede. Creo yo que se está también defendiendo la economía mexicana. Yo preguntarle, presidente, respecto a esto, ¿qué plan concretamente, si se va a fortalecer esto? Creo yo que la economía se fortalecería bastante. Y por último también, de una vez, presidente, preguntarle, a partir de todo esto, el apagón que decía un compañero aquí en días pasados, el apagón de las redes sociales allá en Estados Unidos, ¿se ha planteado, se podría plantear una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas, para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, en un proceso, por supuesto, de una convocatoria clara, ya sea por CONACYT, por Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para poder ir teniendo alternativas? Me parece que esta pudiera ser también, y no dejarlo todo a las grandes empresas, porque si nos censuran a través de eso, prácticamente nos censuran a todos, presidente. Esos dos temas finalmente, y le agradezco la respuesta. Sí, vamos a seguir con la modernización, la limpieza de todo el sector público, rescatar a muchas instituciones que estaban en el abandono, telégrafos, correos. Se está haciendo ya esta labor en comunicaciones. El ingeniero Jorge Arganis está ya llevando a cabo un plan de rescate de telégrafos. Acaban de nombrar, y yo lo celebro, a una economista, Rocío Mejía, para hacerse cargo de telégrafos. Es una mujer honesta, de primera. Y para correos también había una propuesta, no sé si se concretó, de que nos ayudara en esta responsabilidad, en este encargo, porque no son cargos, son encargos. Rocío Bárcenas
estaba proponiéndola el ingeniero Arganis, a Rocío Bárcena, que es también una mujer con las mismas características que Rocío Mejía, honesta, como Elsa Beites, que está otra mujer excepcional, en Capufe, como Horacio Duarte en aduanas, como Francisco Garduño en migración, en fin, estamos rescatando estas instituciones y poniendo orden, eficientándolas, que se manejen con honestidad. En eso estamos y tomamos en cuenta lo que tú estás planteando. Seguramente ya Jorge Arganis está tomando nota, vamos en ese camino. También no vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Nos importa mucho la libertad. Por eso sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que CONACYT, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, comunicaciones, se busquen opciones alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, ¿sí? Y para que en México no haya censura. Un país sin censura, México, un país sin censura, un país de libertades. Entonces, ese es un compromiso que tenemos. ¿Sí? Vamos a dejar para mañana ya. Ya no va a haber lista porque si no se quedan muchos afuera. Sin lista. Sí. Sin lista, ya mañana, no, seguimos. Sí. Pasado mañana, seguimos adelante. Ahora que no quieren las mañaneras, pues vamos a tener que hacer otra, como diría el diablillo ese que sale en las redes, ¿no? Diles que ahora que no quieren las mañaneras, van a haber también conferencias al mediodía y en la tarde, noche, para que se enojen. Bueno, nos vemos mañana. Adiós.